Señor, adorándole, dándole toda la honra y la gloria. Amén. Estamos contentos, gozosos por una semana que el Señor nos ha ayudado a seguir adelante, a seguir avanzando. Como ven, mis hermanos, venimos la cuarta vez que nos reunimos nuevamente del primer mes. Venimos aprendiendo, ¿verdad? De preguntas difíciles, preguntas de, ¿verdad? Que hay veces son difíciles de contestar y hay veces el mundo las contesta como a su conveniencia, ¿verdad? Pero no lo contestan bíblicamente. Y esta vez, mis hermanos, número uno, vamos a hacer un poquito de recordatorio. Número uno, en el primer domingo estuvimos viendo que si la religión nos ayuda, que si realmente nos puede ayudar. Número dos, también vimos cómo Dios existe, cómo Dios viene revelando. Y espero de verdad, mis hermanos, que sea de grande bendición para nuestras vidas, para nuestro caminar, cómo podemos nosotros más arraigarnos a la palabra del Señor. También hace 8 días, oigan, qué tremendo, cómo Dios está hablando a esta generación, ¿verdad? Con solamente decir las gracias, nosotros delante de la presencia del Señor, como Dios nos sigue hablando. No es que Dios no está hablando a toda esta su creación, pero Dios sigue hablando con las cosas sencillas, la creación, la lluvia, y a veces, ¿verdad? Lo vemos como un complaint, una queja de nosotros, ¿verdad? Ay, ya me arruinó el día, yo ya tenía planeado. Y no, mis hermanos, Dios está en control, Dios sigue hablando para que nosotros volteemos nuestra mirada. ¿A quién? A papá. Ahora, lo que vamos a estar viendo hoy, mis hermanos, es una porción bastante que creo que entre más oraba le pedía dirección al Señor, ¿verdad? Es de cómo es Dios, cómo es la definición que ustedes y yo le hemos explicado a la siguiente generación, cómo nosotros describimos, ¿verdad? Es uno que sana, es uno que por ahí, ¿verdad? Hace un milagrito aquí, él era así, él era altanero. A él le gustaba andar por aquí, por allá, como nosotros lo hemos describido, ¿verdad? Cómo realmente hemos dado ese diseño, ¿verdad? Esa manera, como él realmente nosotros lo hemos describido hacia otras personas. Ahora, piense eso, mis hermanos. La segunda que tenemos que pensar, cómo nosotros personalmente, ¿verdad? Vamos a verlo como la Biblia nos los enseña, pero también cómo nosotros, ¿verdad? Hemos aprendido esas cualidades de Él. ¿Cuáles son esas cualidades que hemos aprendido de Él? No del hermano, no de mi esposo, como ora, no, de las cualidades de Jesús que vivió en esta vida. ¿Y qué tanto están en nuestra vida, mis hermanos? ¿Qué tanto nosotros estamos aplicando esa porción? Es obviamente, dice, que estas preguntas que vienen a nosotros nos recuerdan, ¿verdad? Realmente la existencia de papá, realmente el modelo, mis hermanos. Y si se dan cuenta, creo que vamos a topar hoy con pared bien duro. ¿Por qué? Porque todas las cualidades, hermanos, que él tiene. Y yo nomás voy a cubrir algunas. No, hay una infinidad, hermanos. Solamente van a ser algunas que voy a estar cubriendo, pero me imagino que ustedes ya tienen alguna otras cualidades que ha marcado su vida, que usted en su caminar ya las lleva en su corazoncito, pero estas solamente son algunas que vamos a estar viendo de las cualidades de Jesús que nos dejó, mis hermanos, porque miren, Él no nos dejó a enseñar a robar. Él no nos enseñó a maldecir, en todo esto que estamos viviendo, mis hermanos. Él nos ha enseñado unas cualidades para nosotros vivirlas, practicarlas en esta vida, mis hermanos. Y vemos cómo realmente es Dios, cómo realmente es el carácter de Él, cómo es realmente Él. Y nosotros venimos a aprender de Él. Él es nuestro modelo, hermanos. Él es la manera como nosotros tenemos que seguir caminando. La Biblia dice, nos da muchas respuestas claras y positivas a esta importante pregunta. Vamos a verlas unas otra vez. Hay otras preguntas, hay otras áreas de la vida de él, mis hermanos. Por ejemplo, la oración. Hermanos, él metido en la oración es un modelo que él nos dejó. Y así ustedes van a ir viendo, pero solamente van a ser unos puntos que creo que son importantes, por ejemplo, en las conversaciones con que usted va a tener con su hija, con sus hijos. ¿Cuáles son las conversaciones que usted va a tener? ¿Cómo le va a poder explicar acerca de quién es Jesús? ¿Verdad? Para que nosotros bíblicamente pueda sentarse consigo y decir, ok, mira, aquí dice la Biblia en este pasaje acerca de la vida de Jesús. Y la vida de Jesús
tuvo una vida espiritual. Y ven, hijo, mira, aquí dice. Entonces tenemos una plataforma, un fundamento donde nosotros podemos guiar a nuestros hijos en esa dirección. Dios es personal, hermanos. Muchos hemos escuchado que Dios no es que una religión, pero que Él le gusta ¿qué? Una relación ¿qué? Con uno. Entonces, Él le gusta, es personal, hermanos. En todo, en su caminar, vemos, hermanos, milagros. Tantas cosas que Él hizo. ¿Lo hizo qué? Personal. Es bien impresionante cómo le encantaba, hermanos, tener contacto con el ser humano. Y hay veces nosotros, la hermana ni se bañó hoy. Hijo, no, como que hoy no. Hermanos, Dios tenía ese acercamiento personal. Y miren, o sea, cómo nosotros venimos viviendo, hermanos. Cómo nosotros venimos viendo todos esos puntitos que el Señor fue tan personal, mis hermanos, cómo a Él le encantaba esa área personal. No es que, y miren, no es que descartamos en su caminar que no es un Dios de poder, que no es un Dios de soberano, todas esas cosas, pero Él le gustaba esa personalidad, hermanos, y hasta el día de hoy algunos seguimos esperando seguimos experimentando esa relación con papá día a día, hermanos, esa relación personal. Cuando usted viene a los pies de Cristo, oramos, usted sabe que Dios está ahí y nos ayuda a seguir caminando, mis hermanos. Ahora, ¿dónde dice esto en la Biblia, mis hermanos? ¿Dónde lo vemos esto de que Dios le encanta en su manera ese estilo de vida personal con cada uno de nosotros? ¿Cómo nosotros lo podemos ver en una vida, hermanos, viviente del ser humano? ¿Cómo nosotros podemos verlo? Jeremías, capítulo 10, versículo del 1 al 8. Nosotros le servimos, hermanos, a un Dios verdadero que existe, hermano. Un Dios verdadero que está con nosotros caminando, que le encanta, es su pasión, hermanos, tener una relación personal con cada uno de nosotros. Jeremías 10, versículos 8, 9 y 10. Y fíjense qué es lo que dice. Los que rinden cultos a ídolos son ¿qué? Vean, mis hermanos, o sea, ¿me entienden por qué el Señor es tan personal? No es acerca de un edificio, un cuarto o la mejor iglesia, lo más grande, más colores. No, dice, los que rinden culto a ídolos son ¿qué? Y necios, dice, las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen láminas de plata desde Tarsis y oro desde ¿dónde? Ufaz, y les entregan esos materiales y hábiles artesanos, dice, que hacen ¿qué? Sus ídolos. Luego visten estos dioses con ropas de púrpura y azul real, hechas por sastres expertos. Ahora, fíjense bien, marquen el 10, fíjense cómo dice el 10, escuchen bien que lo que dice. Sin embargo, el Señor es el único ¿qué? Dios verdadero. Hermanos, porque en el momento que se empieza, piensen un poquito por qué Dios es tan personal. Porque en el momento que usted empieza a crear esas áreas de adorar a un Dios, a otro, aquí, allá, ya hay una tercera persona. ¿Sí o no? Pero totalmente usted lo escucha. Pero Dios es bueno. Y acá ¿cómo se dice? San Andrés y la veladora y allá. No. Hermanos, Dios, miren cómo lo dice. Dice, sin embargo, el Señor es único y verdadero. Hermanos, nos los explica. Él es el Dios viviente, que está vivo, hermanos. Dice, y el Rey, ¿qué? Eterno, dice. Toda la tierra tiemblan ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente, ¿qué? A su ira, hermanos. Por eso es un Dios personal. Miren, hermanos, expandemos nuestra mente. Veamos cómo que Dios, hay veces vivimos, yo no sé, mis hermanos, de verdad, cómo nosotros se nos olvida de donde nosotros venimos. Yo no sé cómo nosotros, es una bendición. Miren, yo me ponía a pensar esta mañana en el tiempo de oración, reflejábamos, mis hermanos,
¿Cómo es de que miren, cómo Dios opera tan grande, mis hermanos? Un Dios personal que si nos regresa a nuestro país donde nosotros nacimos, si estamos aquí, si estamos allá, Dios es Dios, hermanos. Y tenemos que aprender a vivir en esa relación personal con papá. Hermanos, miren, cuando nosotros veníamos de allá, yo aquí acepté al Señor en el 2001, 2002. ¿Y saben qué tanto nos quebrantó esta mañana la oración al Señor? Hermanos, de orar por nuestros pueblos. Por las veredas donde antes ustedes y yo crecimos, hermanos. Oh, pero acá ya llegó un carro. Ya acá ya llegó una comodidad, una casita. Hermanos, pero si usted no le expresa a Dios con su corazón que usted no necesita estas cosas, que usted quiere su relación personal con papá. ¿Cómo se nos olvidó orar por nuestros vecinos, hermanos? ¿Cómo nos estamos despegando completamente de esa relación? Y hermanos, miren, no me lo tome mal de verdad con todo mi corazón. No me lo tome. Oh, es que el hermano ya se enojó que yo tengo una casa, un carro y allá. No, hermanos, es una relación con papá que oremos que alguien más lleve las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque con un carro, sin casa, prefiero estar delante de Dios. Dios siempre va a guiarnos, hermanos. Es tan personal que le encanta que nosotros vivamos una vida así, hermanos. Aquí, allá, donde quiera que vayamos, si esto, si en el otro, mientras nosotros mantengamos esa relación personal con Dios, hermanos, Él va a estar con nosotros. Él va a estar guiándonos en todo proceso, mis hermanos. Por eso Él le encantaba vivir esa vida personal. Hermanos, despertemos esa hambre de nosotros a hacerlo personal con Él. Señor, ayúdeme. Señor, guíeme. Deme la bendición. Miren, reflexionen un poquito. ¿Cuándo fue la última vez que oró por su vecindario donde usted creció? Hermanos, en serio, ¿cuándo fue la última vez que oramos? Hermanos, yo me acuerdo, yo crecí sin zapatos. Las paredes eran de lámina, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por ellos, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros realmente pedimos, Señor, ayuda a mi vecino? Y se nos olvida tan rápido llegar aquí. Ahora, también vemos esta cualidad de Jesús. Era bien espiritual. ¿Por qué? Porque Él le encantaba vivir una vida así espiritual, hermanos. Era una pasión que Él tenía en cuanto había situaciones difíciles en su vida, hermanos. Él le encantaba vivir una vida espiritual. ¿Buscando qué? En el libro de Juan nos enseña. ¿Qué decía? Dice, todo lo que me dice papá, yo vengo ¿qué? A decir, ¿a dónde? En esta tierra. Le encantaba tener una vida espiritual, hermanos. ¿Cómo es la de nosotros? Si nosotros hoy estamos viendo el modelo de Jesús, estamos viendo las cualidades, la manera que Él se estuvo caminando aquí en esta su creación de Él, mis hermanos. Si vemos todas estas cosas, digamos, llevo un año en el Evangelio. ¿Cuánto en ese año hemos visto ese crecimiento espiritual? No de una iglesia, no de acá, de Cristo Jesús. Es algo que realmente los compañeros de trabajo están viendo. Porque Jesús no lo escondió, hermanos. Él no dijo, uy, yo por acá me voy a meter escondidito acá para que nadie me vea, para que el resto. No, hermanos. O sea, hoy estamos aprendiendo de la vida de Él. Y fue tan públicamente, hermanos. Hermanos, que nos enseña, dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir también una vida espiritual, ¿saben por qué? Se los garantizo, hermanos. Cuando yo estaba fuera de los caminos de Dios, música del otro mundo, hermanos. Bronco, Temerario, los Bukis. Pero cuando usted está en el espíritu, cuando usted conoce de Dios, usted viene a adorar al Rey de Reyes, hermanos. Cuando usted está en ese espíritu, hermanos, cuando usted está agradecido delante de Dios por eso, ¿y de dónde agarramos el modelo? De Él. Dice que Él quiere adoradores en espíritu y en verdad, hermanos. Le encanta eso. Miren, ¿dónde está? Juan 4. Juan 4, ójele ahí.
Fíjense, esto significa, cuando Dios le encanta esa vida espiritual, dice, Dios, esto significa que Dios es invisible, hermanos. Lo podemos encontrar en todo momento. Dice, a Dios nadie lo vio jamás, dice. También significa, dice, que está habitando. Esto no significa que solamente lo encontramos en un solo lugar. Esto significa que en cualquier lugar donde nosotros oramos a Él, le buscamos, Él está ahí, hermanos. Ahora, Juan 4, versículos 21 al 24. Una conversación ahí nos encontramos con ¿quién? Vamos, rápido, mis hermanos, porque quiero terminar esta porción. Una conversación con ¿quién? Con una mujer samaritana. Y fíjense, ¿por qué creen que él tenía le encanta una vida espiritual? Fíjense, Juan 4, 21 al 24. ¿Quién contesta? Jesús. Dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora ¿qué? En este momento en Jerusalén. Ustedes, dice, son samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. En el 23 dice, pero se acerca el tiempo, de hecho, dice, ha llegado, dice, cuando los verdaderos adoradores adoren, ¿en dónde? Al Padre en espíritu, ¿en dónde? Y en verdad. Es como que, miren, y nos los deja, me encanta por eso, hermanos. He estado usando la Nueva Traducción Viviente porque me ayuda, hermanos, a entender un poquito. Y fíjense, dice, no es que todavía estamos en espera. Nos los deja bien claro ahí, dice, ya estamos aquí, de que tú y yo le adoremos, ¿qué? En espíritu y en verdad. Ahora, fíjense qué es lo que dice el 24, subráyelo. Dice, pues Dios, ¿qué? Dios es espíritu, por eso todos los que le adoran deben de hacerlo, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y hermanos, miren, está bien sencillo. Ahora yo ya conozco, gracias a Dios, lo que es no adorarle en el espíritu y en verdad, hermanos. Cuando uno está del otro lado, cuando uno vive en ese estilo de vida, hermanos, destituidos de la gloria de Dios, nuestro pensamiento, nuestras canciones. Ahora, cuando usted viene delante de Dios, por eso Él vivía una vida espiritual, hermanos, donde usted se conecta directamente con Él, donde usted le adora en espíritu y en verdad, hermanos. Realmente, ¿desde dónde? Desde su corazón, su mente, todo le está adorando al Señor. Ahora, qué hermoso ver esta porción. Segunda de Corintios. Fíjense qué es lo que dice. Segunda de Corintios 3, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Fíjense qué es lo que dice. En cambio, dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo ¿qué? Es quitado. El 17 dice, pues el Señor, ¿qué dice? Es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así que todos nosotros, dice, a quien nos ha sido quitado el velo, dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, dice, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados gloriosamente a su imagen. Uy, hermanos, qué hermoso que no depende de alguien más, que no estoy esperando que alguien me inyecte, me dé. Usted depende de ¿quién? De Cristo Jesús. Y conforme usted se acerca a Él, ¿qué dice? La gloria se va manifestando. ¿Dónde? En la vida que Él nos ha dado, hermanos. Por eso Él le encantaba vivir una vida espiritual, hermanos. Ahora, hasta ahorita vamos a ver cómo ha sido esas áreas que Él ha vivido y reflejado en nosotros, hermanos. Algo que tenemos que preguntarnos. Ahora, lo otro, Dios también es eterno. Muchos hermanos no tenemos ese entendimiento, ¿verdad? ¿Y cómo podemos contestar esas preguntas a nuestros chiquitines? Dios es eterno, hermanos, en todas partes. Hermanos, Génesis, desde el principio, dice que ¿qué? Que Él creó, ¿dónde? Todo. No hay nada, hermanos. Todo está bajo control. ¿Dónde? Lo de abajo, lo de arriba. Él está en control, hermanos. Completamente. Dios tiene
todo, hermanos, todo bajo su control. Y hay veces nos hace falta ver esas cosas, hermanos. Nos hace falta entender. Miren, ¿saben qué también pensaba yo esta mañana, mis hermanos? ¿Cuál es no es la aflicción? Ay, ayúdame, Señor, esta palabra. La ansiedad. La manera de nosotros avanzar en esta vida, mis hermanos. Que nosotros queremos seguir llenando el banco. Queremos lograr todas estas cosas. ¿Y saben a dónde me topé esta mañana, hermanos? Si realmente en la dirección que ustedes y yo estamos avanzando, vamos a lograr lo que usted quiere. ¿Saben por qué? Porque el único que tiene la victoria, el único que ha vencido todas esas cosas, el que tiene el oro y la plata, ¿es quién? Cristo Jesús, hermanos. Así es que a usted y yo podemos pasarnos toda esta vida queriendo llenar. Hermanos, nunca vamos a ganarle a Él. Hermanos, el mejor líder. Oh, yo soy el mejor líder acá. No le vamos a ganar a Él, hermanos. Yo voy a ser el mejor empresario aquí en esta tierra. Voy a ser el mejor el otro. Yo voy a ser. No, usted no le va a ganar a Dios. Hermanos, entendamos eso. Esta es la palabra, el afán. ¿Dónde está su afán hoy en este día, mis hermanos? Ese afán de querer, yo me voy a mejorar, yo voy a hacer esto, yo voy para allá. Realmente, está haciendo su afán. En un año, yo voy a ser el mejor empresario. ¿Usted piensa que le va a ganar a papá? Todo lo que él ha hecho, hermanos, todo lo que él ha venido a hacer, usted piensa que todo este esfuerzo, y hermanos, no lo tome a mal de en verdad, no lo tome, es que el hermano no quiere que yo sobresalga, no, hermanos, pero que nos rebajemos realmente, que conozcamos que hay una autoridad y se llama Cristo Jesús. Cuando no lo conocemos, hermanos, cuando nosotros no reconocemos esa autoridad de Cristo Jesús, hermanos, vamos a topar con pared. Porque no estamos reconociendo realmente quién es aquí en nosotros, en la tierra. Hermanos, la Biblia, ¿por qué decimos? Sí, reconozco que soy peregrino aquí. Pues vivamos para Él. Hermanos, reconozcamos que Dios es Dios, que Él es el eterno, el todopoderoso. Así como lo explica, no yo mis palabras, pero ¿dónde? Su palabra, hermanos. Dios es eterno. Jeremías, fíjense qué es lo que dice Jeremías 23. Versículo 21 al 25. Vamos rápido para que podamos terminar. Jeremías 23, versículos 21, 22, 24, 25. Dice, Jesús confronta, ¿a quién? ¿A quién confronta? A unos falsos, ¿qué? Profetas. Ahí los confronta. Fíjense qué es lo que dice. ¿Por qué vemos que Dios es eterno? Fíjense. Jeremías 23, versículos 21 al 25 dice, yo no envié a estos profetas, dice. Sin embargo, dice, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre, dice. No les he dado, ¿qué dice? Ningún mensaje. Pues para empezar, no han aprendido estas cualidades de papá, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Miren, cómo viene gente. Que el Señor, que para allá. Aprendamos estas cualidades de papá. Todas estas cualidades. Dice, yo no he enviado a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando, que dice, hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, dice, pero aún así siguen profetizando, dice. Si hubiera estado en mi presencia y me hubieran escuchado, dice. ¿Qué dice? ¿Qué? Si hubieran, ¿dónde? Estado en mi presencia. Si hubieran escuchado, dice, si habrían hablado mis palabras, dice, y habrían hecho que mi pueblo se apartara de los malos caminos y de sus malas acciones, dice. El 23 dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo, ¿qué dice? Estoy lejos. ¿Entendemos de cómo Dios es eterno, hermanos? Fíjense, ahora en el 24, fíjense. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? ¿Quién dice? El Señor, hermanos. Bendito sea su precioso nombre. El 25 dice, he oído a estos profetas decir, escuchen el sueño que Dios me dio anoche. Y después dice, pasan a decir, ¿qué dice? Mentiras en mi nombre.
Vean esta porción, mis hermanos, en el 24, lo grande que es papá, lo eterno que es Él, la grandeza de Él, hermanos. Dice, ¿ustedes piensan que solamente yo puedo estar en algún lado? No, hermanos, extendamos nuestro panorama, hermanos. ¿Quién realmente es Dios? Ahora, rapidito, yo sé que muchos saben este pasaje. La santidad que Él tuvo. Dios demanda al ser humano la santidad. Él nos los dejó, hermanos. La santidad es un modelo, mis hermanos. Es uno de las características que Él tuvo. Buscar la santidad. Él no nos dejó, hermanos. Seamos pleiteros. Seamos para allá. Hagan esto. Griten. Ofendan. Nunca vimos ese modelo de Él, hermanos. Yo no sé de dónde hemos aprendido esas cosas, esas mañas. Pero la Biblia nos los enseña, hermanos. Miren, dice que vivamos, ¿qué? Dios es santo, hermanos. Y aprendamos de Él, aprendamos de esa santidad. ¿Dónde lo dice? Bien cortito, yo sé que ustedes lo saben. Levítico 19, versículo 1 y 2. Escuchen qué es lo que dice. El Señor también le dijo a Moisés, de las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel: sé santo porque yo, el Señor tu Dios, ¿qué? Soy santo. Hermanos, siga esa instrucción. No diga lo que yo estoy diciendo. Vaya usted a la Biblia. Su Dios, el Dios que usted está reflejando, el Dios que usted está representando hoy en este día. A ese Dios representa esa santidad. Al Dios que usted le sirve, al Dios que usted le está entregando su vida. Dice, sé santo, ¿por qué? Porque yo demanda, no es un hermano, no es alguien más. La manera que, hermano, lo acabamos de ver. Dice, yo demando esa santidad de usted y de mí, hermanos. ¿Para qué? Para vivir una vida bien delante de Dios. También vemos que Dios, ¿qué? Es soberano. Y yo les pido que busquen la palabra soberano, mis hermanos, un poquito para que podamos entender realmente esta porción. ¿Por qué Dios es soberano, mis hermanos? Él es el único y supremo gobernante ¿de dónde? De toda esta creación. ¿Por qué escogí estas palabras, mis hermanos? Porque hay veces estamos acostumbrados que los políticos, yo he escuchado donde dice, no mezclen una conversación entre política y religión. Dice que Él es el supremo, no debe ni nuestra cabeza de meternos en eso, hermanos. Cuando usted entiende que Dios es el supremo autor y consumador de toda esta tierra, hermanos, usted sabe que Él que escoge reyes, Él quita reyes. Hermanos, nada en esta tierra está operando porque Dios tiene un plan, hermanos. Y tenemos que entender que Dios es soberano en todo eso, mis hermanos. Voy a terminar en Hechos, mis hermanos. Cómo Dios, la grandeza de Él, cómo su soberanía. Y estos solamente son puntos, mis hermanos, características, modelos de Él, la manera que Él vivió, mis hermanos. Cómo nosotros podemos, cuando le pregunten sus hijos, hermanos, mamá, a ver, explícame por qué. ¿Por qué la santidad? ¿Por qué tanto me exiges no hacer esto, no al otro? Vaya a la Biblia, hermanos, sientes con ellos, explíquele en estas porciones. Ahora, la soberanía de Dios. Grábelo esto, mis hermanos, escríbalo en un lado, en un lapicito, porque muchas veces tenemos que ser recordados de esto. Dios no necesita un consejo o permiso para hacer lo que Él va a hacer. Dios no necesita un consejo, un permiso para lo que Él va a hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque, a ver, Señor, ¿por qué a mí? Entonces, básicamente, usted le está diciendo, hey, pues esto a mí no me está gustando. Entonces, rápidamente nosotros, sin darnos cuenta, automáticamente en nuestra propia carne estamos diciendo, hey, quítame esto porque esto a mí no me cae bien.
Pero a Dios, Él no te está diciendo, hey, vas a pasar esto, a ver si te gusta. No. Hermanos, muchos hemos pasado por diferentes situaciones difíciles en la vida que gracias a Dios hoy podemos levantar el nombre de papá. En el momento no lo entendíamos, en el momento era bien difícil, pero ahora decimos, Señor, muchas gracias por librarme de tantas cosas. Hermanos, pero cuando lo entendemos, grábelo, subráyelo, hermanos, llévelo en su corazón. Dios no necesita pedirme permiso, hermanos. Dios no necesita mi aprobación. Él es Dios y va a cumplir su plan redentor en esta tierra, hermanos. No peleemos contra Él. Fíjense qué dice Hechos 17. Pónganse de pie. Vamos a terminar, mis hermanos. Hechos 17. Hechos 17, versículos 24 al 29. Fíjense qué es lo que dice, mis hermanos. Cómo comienza el énfasis de todo. Y otra vez, miren, estas poquitas porciones que pudimos ver, la santidad de Él, la vida espiritual de Él, el carácter de Él. Mire, hay una infinidad, hermanos, de diferentes áreas. Y yo me imagino que cada uno de ustedes ha sido impactado tal vez por alguna de las que me faltaron a mí. Pero esos son caracteres, hermanos, de Cristo Jesús que ustedes y yo tenemos que llevar en nuestro corazón para seguir avanzando en nuestra vida, mis hermanos. Fíjense, Hechos 17, versículos 24 a 29. Fíjense qué es lo que dice. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Eso le incluye usted que está aquí hoy en este día. Todo lo que hay en él. O sea, que si Él comenzó, hermanos, escúcheme bien, si Él comenzó este plan, yo no puedo venir aquí y meterme en este plan y ahora decirle, oh Señor, esto no me gusta, esto lo va a hacer así, esto un poquito acá, ahora me va a dar más, ahora no. Hermanos, miren, dice, Él es el Dios que hizo todo lo que hay en Él, hermanos, todo. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra. Bendito sea su nombre, hermanos. Dice, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Dice, no vive ¿dónde? En templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface ¿qué? Cada necesidad, mis hermanos. Bendito sea su precioso nombre, mis hermanos. El 26 dice, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano, dice, decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó sus límites en cada una, dice. Su propósito, dice, era que las naciones buscaran a Dios y quizás, dice, acercándose, ¿a dónde? A tientas, dice, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de quién. No está lejos de ninguno de nosotros, hermanos. Qué hermoso, mis hermanos. El 28 dice, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, dice, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos de pensar en Dios como un ídolo diseñado, dice, por artesanos y hecho por oro, plata y piedra. Dos preguntas esta mañana, mis hermanos. Las cualidades que hemos visto, ¿cuál usted está viviendo de Él, mis hermanos? ¿Cuáles son esas cualidades? Espiritualmente, la oración, el testimonio. ¿Cuáles son esas que usted ha llevado hasta en este día, mis hermanos? Y si ha sido una, gracias a Dios, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque eso quiere decir que Dios está obrando en nuestras vidas, mis hermanos. Pero a todos nos falta un progreso, un escaloncito más para decir, Señor, enséñeme a vivir para usted. Dice, hermanos, la Biblia, lo leímos en Hechos, que Él controla todo esto, hermanos.
Ahora nos toca a nosotros a poner nuestro granito de arena. Yo no sé, hermanos, dónde le toca dar ese granito de arena. Tal vez es su tiempo, mis hermanos. Tal vez tiene que echarle ganas a la oración. Yo no sé cuál es la manera que usted quiere parecerse a papá, mis hermanos. Pero ¿saben qué? Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que está en su corazón, mis hermanos. Y yo le pido, miren, que le pidan a papá con todo su corazón, hermanos. Señor, ayúdame a caminar en esas cualidades que usted dejó para yo aprender a vivir para usted. Para yo aprender a honrar y glorificar su precioso nombre en toda esta su creación. Pídale, mis hermanos. Es entre usted y Dios, es entre usted y papá. Dígale, Señor, yo me hace falta la oración. Me hace falta vivir esa vida espiritual, que lo vean en mi hogar. Cualquier cosa que sea, mis hermanos, pónganlo delante de Dios. Díganle, Señor, yo quiero aprender a vivir una vida como la de usted, Señor. Tal vez es la obediencia, mis hermanos. Tal vez usted quiera aprender. Él nos los dijo, que Él vino a cumplir lo que su papá le había mandado. Tal vez usted y yo necesitamos esa obediencia, mis hermanos. Aprender de la obediencia. Cualquier cosa que sea, mire, Dios sabe lo que usted está pidiendo, lo que usted está hablando, lo que usted está expresando delante de Él. Realmente creo, mis hermanos, que al Dios que le adoramos, al Dios que le servimos, tiene toda la autoridad de todo lo que está sucediendo aquí en este edificio, en esta mañana, mis hermanos. Ahora, le voy a pedir esto, mis hermanos. Ya que tuvimos este tiempo de hablar con papá individualmente, lo vimos, lo aprendimos, ¿verdad? Que papá le encanta esa relación personal. Yo le pido que ponga su manita a un lado de la persona que tiene a un lado de usted. Comience a orar por él, por ella. Póngale su manita, ore ahí en su corazón. Señor, bendice a mi esposo, bendice a mi hija, bendice a mi hijo. Ayúdales en su caminar, que aprendan el modelo. Comience a orar, mis hermanos. Ponga su manita a un lado de la persona que está a un lado de usted. Comiencen a orar, pídanle, ayúdenme a alguien, que nadie se quede sin alguien que esté ahí. Comiencen a orar, dígale, Señor, bendícela, cuídala, dale los caracteres tuyos, Señor. Ayúdale en su caminar. Comience a orar por esa persona que tiene a un lado, mis hermanos. Dígale, Señor, quiero ser una bendición esta mañana, Señor, y oro, Señor, por la vida de cada una de mis hermanos que están a un lado de mí. Le presento, Señor, la vida que mi mano está tocando, Señor, para que cada día, Señor, usted la bendiga. Usted, Señor, moldee su corazón a ese plan redentor que usted tiene, a ese plan grandioso que usted tiene, a ese plan que nadie va a poder cambiarlo, Señor. Y Padre, bendigo a mi hermana, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos que están alrededor de nosotros, Padre. Desde el fondo de nuestro corazón, Padre, hoy los bendecimos, Padre. Y también, Señor, queremos darle gracias esta mañana, Señor, por las ofrendas, Padre. Muchas gracias por bendecirnos grandemente, Señor, toda esta semana, Señor. Gracias por suplir todas nuestras necesidades, papá. Gracias, Padre, también por una semana, Señor, que no hubo trabajo, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, papito lindo, por esos días, Señor, que no ha habido trabajo, Señor, porque nos enseña cada día más a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Y hasta el día de hoy, Padre, usted ha suplido todas nuestras necesidades, papito lindo. No hay ningún afán, Padre. El afán lo sacamos de nuestras vidas, Padre. Enséñenos a vivir para usted, papá. Muchas gracias por el trabajo de mis hermanos que lograron trabajar, Padre, esta semana, Señor. Bendígales, Padre. Cuídeles, Padre, cuando van de un lugar a otro. Bendiga el trabajo de sus manos, papito lindo. Y también